desde el penal de Santa Marta, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, en la cárcel desde agosto de 2019, debería estar defendiéndose, va para 3 años, defendiéndose fuera de la cárcel. Y te escuchamos, Rosario, buenos días. Muy buenos días, Ciro, Manuel. Hola, Rosario. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Pues aquí básicamente platicando del resolutivo que el jueves pasado por unanimidad tomó el 9º Tribunal Colegiado con relación a una demanda que yo había interpuesto por unas declaraciones del fiscal Alejandro Gertz en una conferencia que dio en el Colegio de México, en el que prácticamente pues ya me señalaba como culpable y además decía que yo estaba aquí porque no había querido cooperar con el Estado mexicano y esto estableciéndolo incluso como una diferencia en el caso de Emilio Lozoya, que en ese momento todavía se encontraba en libertad, como señalando pues que yo estaba aquí como rehén, ¿no? Como, una especie de presión para que yo pudiera pues declarar lo que ellos han querido que declare desde el principio y que no tiene nada que ver con la verdad. Yo metí una demanda, una denuncia, a pesar de que pues sabía a quién me estaba enfrentando y afortunadamente después de todo el proceso legal que estas deben de seguir, primero el juez de amparo tercero ratificó el hecho de que se habían violado mis derechos humanos, mi presunción de inocencia, el debido proceso, y ahora, este jueves pasado, el Tribunal Colegiado, por unanimidad, señaló que había sido correcta la determinación del juez, que además había ejercido una violencia institucional, una violencia de género en contra de mi persona, por parte del fiscal, y que le pedían que se abstuviera de hacer declaraciones y de señalar aspectos que tuvieran que ver con el caso. Y esto es muy importante porque evidentemente, además de que señala que desde el principio este proceso ha estado viciado, que desde el principio se me ha, en lugar de asumido como inocente, asumido como culpable, que se me dictó una prisión preventiva que no procede en cuanto al delito que se me imputa, que es el ejercicio indebido del servicio público, la licencia que fabricaron, del juez sobrino que me tocó y que fue el que decidió que me viniera a Santa Marta, Catitla, las reiteradas veces que los amparos he ganado, que debe de buscarse otra medida cautelar que no sea la cárcel, una medida menos lesiva para que yo pueda seguir mi proceso en libertad. Pues bueno, se ratifica toda esta situación el pasado jueves y esta decisión del más alto nivel de que se me ha mantenido en la cárcel por razones que no son jurídicas y que han violentado todos mis derechos. ¿Son avances o son victorias procesales, Rosario? Sí. Pero no cambian el hecho central, que es que sigues, pero este es un avance muy importante porque este avance tiene consecuencias legales. Primero, desde luego, yo estoy analizando con mis abogados cuáles pudieran ser estas, que pueden ir hasta la petición de la nulidad de todo este proceso. En cualquier otro país esto ya hubiera pasado. Desde luego que una intromisión de esta naturaleza, una declaración de esta naturaleza del fiscal general de la República, violando principios constitucionales, pues de alguien que está encargado de la impartición de justicia, esto hubiera significado que esta persona no pudiera seguir en ese cargo. Pero además, evidentemente que existe una vía de la reparación del daño, porque a mí se me ha hecho mucho daño moral, económico, en cuanto a mi honra, mi prestigio, porque después de casi 3 años no han logrado demostrar absolutamente nada de los casos concretos que siguen no hay nadie en la cárcel, en los convenios que se firmaron no han logrado demostrar que hubieran sido convenios irregulares, por lo menos hasta el momento no hay nadie que esté en la misma circunstancia que yo como funcionaria pública. Bueno, pues qué decirte, Rosario. Pues mira, estamos esperando del mismo tribunal colegiado
los dos resolutivos con relación a la medida cautelar y al proceso de fondo. Yo tengo mucha fe en que, por lo menos a nivel de jueces de amparo y de este ámbito del Poder Judicial Federal, ha habido una respuesta conforme a la ley, a la Constitución. Pero no de los jueces de control. Pero no de los jueces de control. Que ahí te tienen, y pese a casos que se ven muy sólidos, se tendría que ordenar tu salida inmediata de la cárcel para que te defiendas fuera. No se dan, Rosario. Sí. Por eso cuando vemos estas victorias, estos avances procesales como el de la semana pasada, decimos, bueno, ¿y qué sigue? Sigue la libertad, Ciro. Pues, pero libertad. no llega. Tenemos que seguir pensando y luchando porque se haga justicia. No es posible que yo esté en manos de quien está violentando la ley. ¿Con qué calidad moral, con qué autoridad moral? Porque no solo es el fiscal Gertz, es su segundo de a bordo. Pero, Rosario, finalmente quien ha bloqueado la posibilidad de que salgas, que te defiendas en libertad, es el Poder Judicial. Sí, a nivel se le podrá criticar lo que quieras al Ministerio Público, pero los jueces de control... Sí, que es uno de los grandes problemas. Es el Poder Judicial. Te escuchaba ayer con Pepe Cárdenas, ayer en la tarde, y entiendo tu crítica al Ministerio Público Federal, pero si no has podido salir de la cárcel es porque los jueces de control, es decir, el Poder Judicial, bueno, es por las dos cosas, ¿no? Porque el Ministerio Público generó una serie de pruebas incluso falsas. No, de acuerdo, pero la última palabra es la del juez, Rosario. Por eso mi esperanza está en los jueces de amparo. Sí. A ese nivel. Que han resuelto, se han pronunciado a tu favor en más de una ocasión, pero topan contra otra parte del Poder Judicial, que son los jueces de control. Ellos han señalado que debe buscarse otra medida precisamente menos lesiva, pero dándole la jurisdicción al juez de control, porque así debe de ser en una primera instancia. Ya en esta segunda vuelta yo espero que con todas estas irregularidades haya un pronunciamiento enfático, porque no hay ninguna razón, por la que yo esté aquí. Pues no hay ninguna razón. Ninguna. Entonces, salvo que ese argumento ramplón de que te puedes dar a la fuga. Cualquier persona siempre se puede dar a la fuga. Pues sí. Cualquiera, con recursos, sin recursos, cualquier persona se puede dar a la fuga. No, y no solo eso, sino que además me presenté voluntariamente, como todos sabemos. Lo sabemos. Entonces, evidentemente que primero era que estaba mintiendo sobre mi domicilio, con la licencia falsa que presentaron, cuando se documentó que la licencia era falsa, después que me podía dar a la fuga por los cargos que había ocupado, cuando todo eso lo desestimamos, después que mis familiares me podían ayudar, y así ha sido sucesivamente por los jueces de control, que no solo es en mi caso, es decir, en la mayoría de los casos es una facultad ya que se le ha dado a los jueces de control, que mandan a la gente a la cárcel y que abusan de la prisión. Por eso la insistencia, y eso incluso aquí nosotros en el programa lo hemos discutido, sí, entendemos todo lo que tienes que criticarle, cuestionarle al Ministerio Público, pero sigues en la cárcel por el Poder Judicial. Sí. Es el Poder Judicial el que te mantiene en la cárcel, con argumentos increíbles. No solo eso, Ciro, sino que además yo presenté una denuncia contra el Ministerio Público que presentó la licencia falsa, y la Fiscalía de la Ciudad de México está a punto de darle carpetazo. Es decir, en esos casos hay una impunidad total. Fabricar pruebas en este país ya no se castiga. Entonces, no hay problema. Evidentemente pero yo tengo esta esperanza de que a nivel ya de los jueces de amparo y de los tribunales colegiados tengamos ya una respuesta favorable muy próximamente. Pues lo veremos. Oye, y aprovechando, hace unos momentos hablamos con las organizadoras, hoy se va a llevar a cabo un foro. Se están cumpliendo 15 años de la aprobación en el Congreso del entonces Distrito Federal de la interrupción legal del embarazo, y recordamos
que no solo política, sino jurídicamente, los primeros pasos para llegar a ese desenlace en, creo que fue marzo del 2007, los diste tú en el gobierno de la Ciudad de México. Lo recordamos, mencionamos tu nombre y dijimos, seguramente el programa de salud pública más exitoso en la historia de la salud pública de México, no de la Ciudad de México, Distrito Federal, es el de la interrupción legal del embarazo. 247,000 intervenciones en 15 años, ni una sola mujer muerta. Así es. Algo se sembró, Rosario, y tú tuviste, mucho se consiguió, y tú diste desde el gobierno la primera batalla cuando era muy difícil dar esas batallas. Era muy difícil. Nada más esto para recordarlo, aprovechando que nos llamas hoy. Muchas gracias, porque se suele olvidar que hubo esta ley Robles que en efecto abrió legalmente la posibilidad después de ir ya a una interrupción legal. ¿Eso fue en el 99? 2000. En el 2000. Y a partir, digamos, de ese impulso, de esa base, en el 2007 el gobierno, ya con Marcelo Ebrard, retomó ese espíritu. Así es, y se obtuvieron los votos. Y 247,000 intervenciones en 15 años, 0 mujeres muertas. Eso es un programa de salud pública de a de veras. Así es, y que se discute mucho el tema de la vida, pues es salvar la vida de las mujeres que se realizaban esos abortos en condiciones clandestinas. Y de poca salubridad, y que morían o quedaban lisiadas, y que aquí en la Ciudad de México se dio ese paso gigantesco que después ya se ha dado en otros estados, y esto es muy importante. Apenas en 6, Rosario, apenas 6, pero ahí van. Ahí van. Un abrazo. Igualmente. Ánimo, gracias. Rosario Robles. Gracias por la llamada. Vamos a pausa, 8:25, volvemos.